Muy bien amigos, sean bienvenidos a este humilde canal. Estamos en el capítulo número 13, Hijo de la Diosa, Revelación de los Templarios. Espero que puedan comentar, que puedan darle like, que me puedan decir en qué puedo mejorar. Estoy muy agradecido con las pocas personas que puedan ver estos videos. Realmente me motiva a seguir leyendo. Gracias. Como hemos visto, la crítica histórica moderna ha ofrecido en cuanto a los orígenes del cristianismo un gran número de nuevos descubrimientos que deberían incitar a pensar, y sin embargo aumenta cada vez más el abismo entre lo que saben y la religión de los eruditos bíblicos y el grado general de información cristiana. Burton L. Mark, profesor de estudios neotestamentarios de la Facultad de Teología de Claremont, California, lamentaba recientemente la espantosa carencia de conocimientos básicos sobre la formación del Nuevo Testamento entre los cristianos corrientes. No fue sino hasta el siglo XIX cuando principió el análisis del Nuevo Testamento, dando lugar a las escuelas críticas que conocemos. Mismas circunstancias refleja el temor reverencial casi supersticioso hacia los textos que durante siglos estuvo prohibido no ya poner en duda, sino ni siquiera leer. Únicamente los clérigos podían conocer las escrituras, aparte de casi los dos únicos que sabían leer y escribir. La aparición del protestantismo superó parcialmente la exclusión y pudieron acceder más personas a la lectura de aquellos textos que tenían por sagrados. Sin embargo, el movimiento protestante en todas sus formas rigurosas, entre los puritanos y de antaño hasta lo que hoy llamamos fundamentalismo, hace mucho hincapié en que las palabras del Nuevo Testamento son de inspiración divina, motivo por el cual prohíbe hasta la mera sugerencia de lo que pudiera no ser la verdad literal. Entre unos y los otros a estas fechas, ni millones de cristianos ignoraron la evidente que el Nuevo Testamento es una mezcla de leyendas, falsificación, testimonio confuso de nuevos testigos presenciales y materiales tomados de otras tradiciones, pero al negar esa evidencia no solo equivocan, sino que defieren frente a la crítica de un sistema cada vez más frágil. Cuando los estudiosos del siglo XIX empezaron a aplicar mismos criterios que rutinariamente se utilizaban para análisis de otros textos históricos, se produjeron consecuencias sumamente reveladoras. Una de las primeras tendencias que aparecieron fue el de negar que Jesús hubiese existido en realidad. Entendieron que los evangelios consistían simplemente en una recopilación de materiales mitológicos y metafóricos. Hoy día muy pocos especialistas mantienen dicha postura, aunque ello no quita de que todavía tengan sus partidarios. Los argumentos en favor de la historicidad de Jesús son bastante fuertes, pero todavía resulta instructivo considerar el razonamiento de quienes postularon lo contrario, y que Jesús fue una figura inventada por los primeros cristianos. Los de la oposición dicen que fuera de los propios evangelios ninguna prueba independiente corroborada la existencia de Jesús, hecho que suelen sorprender a muchos cristianos convencidos de que el personaje tan central para el mundo de ellos debió de ser también famoso en su época, pero en realidad no le cita ningún texto contemporáneo. Los demás libros del Nuevo Testamento, por ejemplo las cartas de Pablo, dan por supuesto la existencia de Jesús, pero no existe ninguna prueba consistente. En efecto, las epístolas de Pablo, que son los documentos cristianos más antiguos que se conocen, no dan ningún detalle bibliográfico de Jesús aparte del hecho de la crucifixión, ni una palabra sobre los progenitores, su nacimiento, ni las demás circunstancias de su vida. Ocurre que Pablo, lo mismo que los demás autores neotestamentarios, les importaban por encima de todo la teología. Cuando se ponen a prescribir, no se proponen tanto una biografía del fundador como preservar el movimiento de Jesús y explicar sus enseñanzas. Esta ausencia de menciones contemporáneas acerca de Jesús preocupó a muchos historiadores del siglo XIX, como hemos dicho. No la menciona ningún cronista del siglo I, y tal como ha escrito Jambes Gascoigne, de lo que se escribe durante los primeros 50 años de lo que hoy llamamos la era cristiana, ni una sola palabra acerca de Cristo de sus seguidores ha llegado hasta nosotros. El historiador romano Tácito, en sus anales de 115 después de Cristo, menciona el crecimiento de la cristiandad, a la que llama superstición religiosa, tanto que en Jerusalén como en Roma, y se refiere a la pasada ejecución del fundador, aunque sin darle detalles, aludiendo simplemente por el título de Cristo. En sus vidas de los Césares, Suetonio recuerda la agitación en el año 49 de los judíos de Roma, instigada por un tal Crestus. Esto se cita con frecuencia como prueba de que hubo muy pronto una sucursal romana del cristianismo, pero no lo demuestra concluyentemente. En la época hubo entre los judíos muchos sedicentes mesías,
todos los cuales podían denominarse Cristos, hablando en griego. Seudónimos expresa que si el individuo mencionado por él hubiese predicado la rebelión de los judíos en Roma en la época de manera activa y personal. Otro notable romano que se ocupó de los cristianos en los primeros años del siglo I fue Plitino el Joven, pero no proporciona ninguna información acerca de ellos, más allá de decir que su movimiento fue fundado por Cristo. Y hay un detalle interesante en esta cita, sin embargo, y es la indicación de que tal Cristo estaba ya considerado como un dios. Estos fueron autores romanos, y puesto que Palestina era, como dijimos, uno de los patios terceros de ese imperio, no es de extrañar que apenas hicieran ningún caso a Jesús ni de los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Además, en aquel entonces no era costumbre dar publicidad a los rebeldes y a los delincuentes como hacemos nosotros en nuestras incesantes búsquedas de famosos. Ni siquiera la rebelión del esclavo Espartaco mereció mucho espacio en los cronistas. Sin embargo, cabría imaginar que se hallase alguna mención sobre la vida y ministerio de Jesús en las obras de Flavio Josefo 30-100 aproximadamente, un judío que durante su insurrección de sus compatriotas se pasó al bando contrario y escribió 2 libros historiados los acontecimientos en sus antigüedades judías, escrito en el 93 después de Cristo. Menciona en efecto a algunos personajes de los que conocemos como por el relato evangélico, por ejemplo Juan el Bautista y Poncio Pilato. Hay alusión a Jesús, pero por desgracia se demostró hace tiempo que esta era una interpretación añadida a la obra de Josefo por un autor cristiano muy posterior, probablemente del siglo IV, y con obvia intención de remediar la molestia o omisión. Sucede que el comentario añadido sobre Jesús es demasiado encomiástico, a tal punto que el comentarista se ha preguntado cómo es que Josefo no se hizo cristiano si era tan ferviente el partido de aquel, aunque la verdadera cuestión es otra: si el añadido venía a suplir una mención que nunca existió, o si sustituye un comentario existente pero bastante menos halagador para Jesús y su movimiento. Hoy no podemos saberlo, aunque el peso de la prueba favorece la idea de que fue un invento de principio a fin. El personaje ni siquiera tiene el estilo de Josefo y además queda inoportuno en la narración. También es curioso que Orígenes, un autor cristiano de finales del siglo III, ignorase esa alusión a Jesús en la obra de Josefo, aunque sí la tiene en cuenta en la cita Eusebio, que escribió en el siglo siguiente. En cambio, lo que dice Josefo sobre la predicación de Juan el Bautista y su ejecución ordenada por Herodes Antipas no se discute. Por supuesto, la ausencia de comentarios contemporáneos acerca de Jesús fuera de los evangelios no significa que él no hubiese existido. Tal vez deberíamos entender que no tuvo resonancia suficiente en su época y circunstancia. A fin y al cabo, hubo por aquel entonces otros muchos mesías quienes nadie salvó, algunos especialistas recuerdan. Subsiste además un problema: si el personaje no existió, ¿qué motivos tendría para inventarlo? ¿Y por qué lo creyeron tantas personas como para asegurar la rápida propagación de esta nueva religión? Como se señaló Georgi Ashi, el concepto de personaje novelesco que hoy día tenemos tan asumido porque forma parte de nuestra cultura no era familiar para los autores de la antigüedad. Incluso cuando escribían lo que era en esencia una novela, siempre la basaban en un personaje real, como sucedió con Alejandro Magno. Esa razón es suficiente para consignar muy improbable que Jesús haya sido una figura totalmente inventada. Y si lo que pasaba era que existía mucha demanda cultural o espiritual de un Dios que muere, tenían mucho que escoger. Como ya hemos comentado, no hacía falta imaginar otro más. También importa tener en cuenta que los evangelios situaron a Jesús en un contexto de persona histórica de probada existencia, como Juan el Bautista y Poncio Pilatos. Es también un argumento a favor de su realidad, y además ni un solo de esos primeros adversarios que tuvo el cristianismo primitivo puso en duda la existencia de su fundador, como no habrían dejado de hacer si la cuestión se hubiese sido discutible. Por otra parte, el retrato de que tenemos de Jesús a través de aquellos indicios que fue un hombre que existió, ningún autor se habría tomado la molestia de crear un Mesías ficticio y pintarlo al mismo tiempo tan ambiguo, tan reticente en cuestión de asumición, ni habría introducido tantas frases, alusiones ininteligibles a las supuestas enseñanzas. La ambigüedad más las contradicciones obvias, los giros a veces incomprensibles, dan a entender que los evangelios recogen, aunque tal vez con un cierto desorden, los hechos dichos de un personaje históricamente real. Algunos escépticos han tomado la ausencia de detalles biográficos acerca de Jesús en las cartas de Pablo como prueba de que Cristo no existió. Sin embargo, y desde luego
y desde luego conoció a gente que habían tratado personalmente con Jesús. Por ejemplo, no solo conoció a Pedro, sino que se peleó con él. Y este comportamiento nada correcto. Es la mejor prueba de que existieron de verdad. Un autor de la época no habría sacado con tantos defectos a sus héroes. Parece razonado, parece probable pues que Jesús existió, aunque desde luego eso no implica forzosamente que sea la pura verdad todo lo que dicen los evangelios. Los eruditos finalmente del siglo XIX tenían otro motivo para dudar de la existencia de Jesús. Conforme aumentaban sus conocimientos históricos en el Nuevo Testamento, iba siendo sometido a un análisis crítico. Llamaban la atención los sorprendentes paralelismos entre Jesús de dichos relatos y otros personajes mitológicos famosos, en particular los antiguos dioses que morían y resucitaban en el Próximo Oriente, y cuyos cultos mistéricos, si bien florecieron más o menos al mismo tiempo que el cristianismo, eran bastante anteriores a este. Uno de los más eruditos y persuasivos exponentes de este argumento ha sido J. M. Robertson en su Pagan Christ, publicado en 1903. En un prólogo a su reciente edición abreviada, Thornton resume la postura en forma de interrogante. Nadie ha pretendido en serio que Adonis, Atis y Osiris fueran personajes históricos. ¿Por qué se hace distinción entonces con el supuesto fundador del cristianismo? Estos paralelismos se relacionan con el cristianismo por dos vías. La primera relata acontecimientos de la vida de Jesús como su muerte y resurrección o la institución de la Eucaristía en la última cena. La segunda, el significativo que atribuyen a estos mismos el hecho de los primeros cristianos. Un cuadro comparativo de los puntos principales de semejanza que exponen Robertson y otros notables comentaristas destaca que muchos de los pasajes más sagrados de la peripecia de Jesús son idénticos a los de otras religiones antiguas. Dice Robinson, lo mismo que Cristo y como Adonis y Atis, también Osiris y Dionisio sufren y resucitan, llegan a hacerse unos con ellos es la pasión mística de sus adoradores. Todos se asemejan en el sentido de que sus misterios confieren la inmortalidad. Del mitraísmo toma Cristo las llaves simbólicas del cielo y asume la fundación de Saohayan, el nacido de una virgen y destructor del malvado. En lo fundamental, tanto el cristianismo no es más que un paganismo reformado. El mito cristiano prosperó absorbiendo detalles de los cultos paganos, como la imagen del niño Dios en el culto de Dionisio, lo representan en pañales puesto en un pesebre, nació en un establo como Horus, en el templo está de la diosa Virgen Isis, reina de los cielos, nuevamente como Dionisio convierte el agua en vino, como Esculapio resucita a los muertos y devuelve la vista a los ciegos, como Atlis y Adonis es llorado y celebrado por mujeres. Su resurrección, como en la de Mitra, se produce a partir de una sepultura excavada en la piedra. La cursiva es nuestra. No hay una sola concepción asociada a Cristo que no fuese común a alguno de otros salvadores de los cultos antiguos. Ay, espérate. Sí, mejor. El mito cristiano prosperó absorbiendo detalles de los cultos paganos como la imagen del niño Dios. Si juzgamos asombroso que las cuestiones planteadas por Robertson y otros tuviesen la poca repercusión en su época, todavía lo es más que siguen siendo de gran parte desconocidas hoy día. Una opinión más reciente sobre el asunto es la de Bunton L. Mack, quien escribió en 1994, los estudios han demostrado uno tras otro que el cristianismo no era una religión única, sino que estuvo influenciado por los cultos de la antigüedad tardía. Era inquietante el descubrimiento de que el primitivo cristianismo permaneciese notable parecido en los cultos mistéricos del helenismo, sobre todo en los puntos que más importaban hacer sus mitos de dioses que mueren y resucitan, y los rituales del bautismo y el ágape sagrado. Hugh Schonfield dice de Branson, ¿no? A los cristianos siguen inquietándoles las contradicciones en la doctrina de la Iglesia procedentes del sacramento, empeño por conciliar ideales paganos y judíos que eran incompatibles. Robertson y otros juzgaron que no podían achacarse a casualidad de que tantos elementos de estos cultos y de los dioses que mueren volviéndose a presentarse en el relato de la vida de Jesús. De ahí su conclusión de que los evangelistas habían tomado los elementos clave de otros avatares como Kiris, Atis y los demás para atribuirse a un héroe oriundo, Jesús, que nunca existió. En época reciente dicha idea ha sido renovada por Ahmed Osman en House of the Messiah, cuando expone la teoría de que los relatos evangélicos se limitaban a recoger la representación mistérica que se celebra desde muchos siglos antes en el antiguo Egipto. Con su predecesor, Osman funda la argumentación de los chocantes paralelismos entre el mito de Jesús y la
y los de la religión de los antiguos egipcios y ponen en duda la existencia histórica de Jesús. Pero ¿qué interés tendría nadie en robar los autores sacramentales de una tradición ajena e introducir algunos protagonistas reales como Juan y Bautista? Osman cree que el relato de los evangelios fue una invención de los seguidores de Juan el Bautista. Según esta tesis, inventaron a Jesús para que se realizasen las profecías de su maestro en cuanto al que iba a venir después de él, en vista de que la venida que brillaba por su ausencia, pero en esto es implausible por varias razones. No es de creer que los seguidores de Juan quisieran fabricar una historia en la que su amado maestro quedase relegado a un lugar tan marginal, es decir, reducido a preparar el escenario para la glorificación de otro, y como luego veremos, tampoco está demostrado que Juan hiciese nunca esa famosa profecía de que después de él iba a venir otro más grande. Según Osman, nadie pudo saber que Jesús venía con la misión de Redentor antes de que él muriese, así que no debió de tener seguimiento muy numeroso en vida. Con esto es evidente que Osman cree que los judíos esperaban un Mesías predestinado a morir por ellos, pero no es así. Sencillamente los judíos nunca creyeron que su rey o héroe iba a ser sacrificado y humillado como luego resultó, y además toda la idea de la muerte redentora es una interpretación cristiana posterior. Pocos estudiosos actuales, como decíamos, dudan de la existencia de Jesús, pero creen que en ella, o no casi todos, tienen sus dificultades con las evidencias semejantes entre las escuelas mistéricas y ciertas referencias de los evangelios. Ante la imposibilidad de conciliarlas con el material más manifiestamente judío, tienden a rechazar las religiones paganas. Dicen que son añadidos de la época en que los primeros cristianos entraron en contacto con el mundo pagano, especialmente con el resultado de los viajes de Pablo. La opinión más comúnmente es que la iglesia de Jerusalén, dirigida por Santiago Justo, el hermano de Jesús, permaneció más fiel a la forma pura, originaria del cristianismo. Por desgracia, y debido a un capricho de la historia, la iglesia de Santiago fue exterminada durante la insurrección de los judíos, sobre cuáles fueron sus creencias. Apenas si podemos aventurar algunas explicaciones. Solo sabemos, sin embargo, que no dejaron de frecuentar la sinagoga, que sería razonable suponer que sus creencias seguían basándose en la práctica del judaísmo, porque después de la caída de la iglesia de Jerusalén, todo quedó a favor de los de Pablo. A primera vista tenemos así a una solución elegante del problema, por verse que sobrevivía tanto material de la escuela mistérica de los evangelios que conocemos. Podría darse otra explicación, sin embargo, volviendo en revés argumento, ¿qué pasaría si el cristianismo, según Pablo, hubiese sido el más fiel a las enseñanzas de Jesús en la iglesia de Jerusalén, quienes se interpretó equivocadamente? Los hermanos no siempre se entienden bien, y sabemos que había una notable frialdad entre Jesús y su familia. Por tanto, no hay razón para suponer que el cristianismo de Santiago estuviese más próximo a las enseñanzas originarias de Jesús que el de Pablo. Las opiniones admitidas sobre la evolución del primitivo cristianismo no explican por qué Pablo, que era judío, consideró necesario predicar una forma paganizada de la incipiente religión. Su famosa conversión en el camino de Damasco debió de suceder probablemente dentro de los 5 años posteriores a la crucifixión, como más tardar, y él, que había sido gran perseguidor de cristianos, sin duda tenía una idea bastante exacta de sus razones por las cuales perseguía. Nuestro descubrimiento sobre la identidad de la Magdalena como iniciadora de una escuela mistérica conlleva la implicación de que Jesús también era un iniciado. Tal vez le inició ella misma, pero ¿cómo pudo estar tan metido en un culto pagano si todo el mundo sabe que era judío? Pero ya hemos descubierto que no hay que dar por nada por supuesto en esta historia. Nos pareció que merecía la pena una puesta en duda radical de las percepciones sobre los orígenes religiosos de Jesús, como dice con ironía Morton Smith en su Jesús de Magitian, que enseguida pasaremos a comentarles con más detalle. Como claro que Jesús era judío, lo mismo que todos sus discípulos, es de suponer. La suposición no es cierta. Para empezar, conviene que nos preguntemos cómo sabemos todas esas cosas acerca de Jesús. La visión académica establecida en cuanto a Jesús que discutíamos antes se funda en las dos suposiciones que tratan de elucidar la evidente contradicción de los elementos judíos y su peripecia a los paganos. La primera es que Jesús era judío, todavía no falta discutir qué secta pertenecía. La segunda, como decíamos, que los aspectos manifiestamente paganos y mistéricos de los relatos evangélicos son resultados de la elucubraciones añadidas. Luego, el argumento reza en que conforme
la cristiandad fue extendiéndose entre las comunidades no judías del Imperio Romano. Algunos iban advirtiendo estas afiliaciones con los misterios y poco a poco fueron desarrollándose el tema, sobre todo por cuando les resultó útil para explicar el escandaloso fracaso de Jesús en lo de cumplir como Mesías de los judíos. Fue una gran sorpresa para nosotros darnos cuenta que estas eran una gran hipótesis nada más, no unos hechos demostrados. Ni la primera ni la segunda proposición se fundan en pruebas de calidad que suelen exigir normalmente los historiadores. No hay nada que demuestre que los elementos paganos fuesen introducidos por Pablo, aunque pudo ser alguno de los compañeros de misión naturalmente. Al fin y al cabo, la difusión del cristianismo no sería un mérito exclusivo de Pablo, pese al éxito que ha tenido en su autopropaganda. Cuando llegó a Roma, por ejemplo, se enteró que ya había cristianos allí. Si se diría que incluso en nuestros escépticos del siglo XX, la aceptación tácita del relato cristiano se halla tan arraigada que ni siquiera el espíritu crítico que teníamos por patrimonio de los académicos les sirve para darse cuenta de que sus propias preconcepciones. Por ejemplo, A.N. Wilson, comentarista por lo general agudo y analítico, escribió estas dos frases seguidas sin darse cuenta, como es obvio, de que la una contradice a la otra. Antes de empezar a tratar de responder los interrogantes sobre Jesús histórico, es necesario vaciar la mente y no dar nada por supuesto. El centro de las enseñanzas de Jesús fue su fe en Dios y su fe en el judaísmo. Nosotros decidimos poner en tela de juicio esos supuestos precisamente a ver qué pasaba. La versión habitual en cuanto a la formación de cristianos del cristianismo primitivo descansa en la premisa básica de que Jesús era de la religión judaica. Esto implica que los demás aspectos de los relatos evangélicos que habrían llamado la atención de cualquiera quedaban automáticamente descartados. Decidimos examinar con más detenimiento el supuesto judaísmo de Jesús, lo cual implica obviamente un trasfondo étnico y otro religioso. Y la duda no tardó en saltar. No es imposible que fuesen étnicamente judíos, pero no de religión judaica. A fines de la presente discusión en adelante, cuando digamos judío refiriéndonos a Jesús, se entenderá que nos referimos a la religión, salvo mención en contrario. Por supuesto, mientras nos disponemos a considerar el punto de vista no dejó de palpitarnos un poco el corazón, al fin y al cabo. Al fin y al cabo nos disponemos a tomar las armas frente a más de un siglo de estudios de eruditos del Nuevo Testamento. Con no poco alivio, por tanto, nos enteramos de que la tendencia más reciente de dichos estudios consiste en plantearse justamente esa misma pregunta: ¿fue Jesús realmente un judío? El primer trabajo en ese sentido que llegó al conocimiento del público en general fue The Lost Gospel de Burton L. Mark, 1994, aunque desde los años 80 otros estudios se venían publicando los resultados de investigaciones de similar orientación en las revistas profesionales. Mack se planteó el problema desde el punto de vista de las enseñanzas de Jesús. En vez de fijarse en los acontecimientos biográficos, su argumentación se basa en la pérdida fuente de los sinópticos, o lo que se llama Q entre especialistas. El alemán Kelle, que significa fuente, en la medida en que pueda reconstruirse por comparación entre dichos evangelios. Su conclusión fue que las enseñanzas de Jesús no derivaron del judaísmo, sino que además emparentadas con los conceptos e incluso con el estilo de ciertas escuelas filosóficas griegas, en particular la cínica. Las hipótesis de Cook consiste en postular que era una recopilación de palabras y enseñanzas de Jesús dentro del género contemporáneo que se llama literatura sapiencial, del que hay otros ejemplos de las escrituras hebreas antiguas, pero que no es en modo alguno exclusivo de la religión de la cultura judaica. También fue muy popular en el mundo helenístico, en el Próximo Oriente y en el Antiguo Egipto. La autoridad reconocida como Kloppenborg ha postulado que la Q significa que con bastante fidelidad al momento de los manuales de instrucción helenísticos difiere de ellos por la inclusión de material profético y apocalíptico, pero Mack cree que la Q originaria estaba formada exclusivamente por enseñanzas sapienciales y que los demás son adiciones posteriores. Recordemos que Mack se planteó problemas desde el punto de vista de las enseñanzas de Jesús, en vez de fijarse en los acontecimientos biográficos. Su argumentación se basa en la perdida fuente de los sinópticos, luego lo que ya se llama en la Q en los tres especialistas, del alemán Quelle, que significa fuente, la medida que se puede construirse en comparación con dichos evangelios. Su conclusión fue que las enseñanzas de Jesús no derivan del judaísmo, sino que se hallan más emparentadas con los conceptos e incluso con el estilo de ciertas escuelas filosóficas griegas, en particular la cínica. Mark y los demás eruditos que trabajan en esa línea basan sus conclusiones en las enseñanzas y las parábolas de Jesús. No obstante, rechazan los eventos tales como se narran en los evangelios desde el momento en que corresponden a las tradicionales
a las tradiciones de los judíos ni a los cínicos, y postulan que el tema de Dios que muere y resucita y otros de las escuelas mistéricas son invenciones posteriores de los primeros cristianos. Nosotros nos planteamos las preguntas siguientes. ¿Hay indicios de que muestran que Jesús no era judío? Y en sentido contrario, ¿hay algo que pueda concluyentemente que si lo era, los elementos que parecen de la escuela mistérica facilitan o dificultan la explicación? Forzoso admitir que el misterio de Jesús aconteció en un contexto judío, la Judea del siglo I, y que la mayoría de los seguidores de Jesús lo eran sus discípulos inmediatos y los autores de los evangelios le creyeron judío. Según todas las apariencias, sin embargo, se nota asimismo que lo consideraban no poco enigmático. Por ejemplo, no estaban muy seguros de que fuese el Mesías, y es evidente que los evangelistas hicieron un esfuerzo tremendo por considerar los elementos contradictorios de su vida y enseñanzas. En ocasiones dan la impresión de no saber bien cómo tratarlo. A primera vista diría que podemos creer de buena fe que sí era judío. Hablaba a menudo de personajes religiosos del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés, debatía con los fariseos sobre puntos de la ley judía. Si no era judío, no se ve por qué iban a interesarle tan obsesivamente tales cuestiones, pero muchos estudiosos creen que esos pasajes probablemente figuren entre las citas menos auténticas de las palabras de Jesús. Los añadieron más tarde porque los apóstoles sí se vieron en el caso de tener que debatir puntos de la ley judía e inventaban una justificación retrospectiva de sus posturas atribuyéndoselas al mismo Jesús. La prueba de ello es que los antagonistas de las discusiones del Nuevo Testamento son generalmente fariseos, y en tiempo de Jesús estos no tenían ninguna función destacada ni autoridad, especialmente en Galilea. Eso cambió más tarde, y para la época en que fueron escritos los evangelios, aquellos estaban cobrando mucha influencia. Como dice Morton Smith, se puede demostrar que prácticamente todas las alusiones evangélicas a los fariseos proceden de los años 70, 80 y 90, que fue cuando se compilaron esos textos. Para entender los auténticos orígenes de Jesús es forzoso situarle en el contexto de su época y lugar donde vivió, aunque todavía no está zanjado la discusión acerca de dónde nació y transcurrió su juventud, como luego comentaremos. Al menos los evangelios coincidieron en que inició su misión partiendo de Galilea, pero no es probable que fuese oriundo de allí. Los evangelios mencionan el marcado acento galileo de sus discípulos, del que se burlaban los judíos por juzgarlo hasta rústicos, y es de notar que nunca se dice del mismo Jesús. Así pues, sabemos que Galilea era de la época de Jesús. Mac resume en pocas palabras el criterio académico actual sobre aquel lugar y época. En el imaginario cristiano, Galilea pertenecía a Palestina. La religión de Palestina era el judaísmo. Luego todos en Galilea eran judíos, pero como esa imagen es errónea, conviene que el lector la reemplace por otra más fiel a la realidad. Cuando pensamos que el judaísmo en los tiempos de Jesús, fundándonos en la imagen de que los evangelios, conviene saber que ese era el judaísmo del templo de Judea, cuyo culto se centraba en el templo de Jerusalén. Lo acontecido lo establecieron los judíos después de su traumático cautiverio en Babilonia, y se hallaba en estado permanente de evolución. Pero no todos los judíos salieron exiliados, y su versión del judaísmo evolucionó aparte, llegando a ser bastante distinta de lo que trajeron los ex cautivos a su regreso. La religión de los no exiliados se practicaba sobre todo en Samaria y Galilea, al norte de la Idumea, al sur de Judea. En cuanto a Galilea, no cabe decir en modo alguno que fuese un vergel del ferviente judaísmo. En realidad solo había pertenecido al reino de Israel por un breve periodo, bastantes siglos antes de Jesús, pero luego cayó bajo la influencia de muchas culturas diferentes. Por algo se llamaba Galilea, el país de los gentiles. Era incluso más cosmopolita que Samaria, región situada entre Judea y Galilea. Como ha escrito Max, sería erróneo dar a entender que Galilea se hubiese convertido súbitamente en la lealtad de la cultura judía. Con su clima benigno, propicio a la agricultura, y su lucrativa pesca del llamado Mar de Galilea o Lago de Tiberias, era una región rica y febril. Tenía importantes relaciones comerciales con las demás culturas del mundo helenístico y una proposición favorable en la red de rutas comerciales al resto de Siria y Babilonia y a Egipto. Era residencia de pueblos procedentes de muchos países y culturas, e incluso recibía visitas frecuentes de tribus beduinas. Como ha señalado Morton Smith, las influencias religiosas principalmente en la región eran entonces la nativa de Palestina y los paganismos semítico, griego, persa, fenicio y egipcio. Los galileos eran famosos por su feroz sentido de la independencia, pero como dice Mack, no tenían gran capital, ni un templo, ni una jerarquía sacerdotal. Vale la pena observar que la sinagoga más antigua que se conoce en Galilea data del siglo III de la era cristiana. La región quedó
anexionada a Israel en 100 a.C. y poco después, en 63 a.C. Los romanos conquistaron toda Palestina e hicieron de ella una provincia de su imperio. En la época del nacimiento de Jesús, todo Israel estaba regido por un monarca títere de los romanos, Herodes el Grande, que fue en realidad un idumeo politeísta, pero cuando aquel emprendió su vida pública en el país, había quedado dividido entre los tres hijos de Herodes. En Galilea reinaba Herodes Antipas, héroe, mientras que Judea, tras el retiro forzoso de Arquelao, hermano de aquel, y las fincas de la familia de Herodes en el sur de la actual Francia, quedó directamente bajo la administración romana ejercida por un gobernador, Poncio Pilatos. Decimos pues que Galilea en tiempo de Jesús era una región cosmopolita y rica, y no un rincón aldeano como quiere la imaginación popular. Ni siquiera formaban mayoría los judíos, y las autoridades de Jerusalén no se verían allí más apreciadas que los romanos, dueños de verdaderos de todo el país. Tan pronto como hemos llegado a entender que Galilea era muy diferente de la imagen tradicional del lugar donde Jesús comenzó su ministerio, se plantea la cuestión de cuáles fueron sus designios y los motivos auténticos de este. Si Galilea era realmente una cultura próspera sin excesivo fanatismo antirromano y projudío, es de creer que Jesús intentaba levantar la población contra los romanos, como sugieren algunos comentaristas modernos. Por otra parte, era Galilea el mejor lugar para iniciar algún tipo de campaña reformadora del judaísmo, como otros postulan. Aunque desde luego vivían en Galilea muchos judíos, también coexistían otras muchas religiones en un ambiente de envidiable tolerancia. Incluso florecieron allí formas heréticas del judaísmo, y por eso resulta todavía más implausible que aquella fuese un suelo prometedor donde sembrar movimientos reformadores de ningún género. En una región donde, según todas las apariencias, se consentían prácticamente cualquier religión, es probable que cualquier intento de redefinir la ortodoxia del judaísmo hubiese caído al suelo bastante estéril, y aún tendría menos sentido que Jesús trasladase la misión iniciada allí, buscando la culminación en Jerusalén. Como dice Schoenfield en The Passover Plot, los judíos consideraron el norte palestino como la patria natural de la herejía. No sabemos demasiado acerca de la antigua religión de los israelitas, pero deben absorber mucho de los cultos sirios y fenicios, que no fueron tan completamente erradicados por la reforma de Ersa y sucesores como en el sur. Otro de los territorios del norte que iba a evidenciarse importante para Jesús era Samaria, célebre por la anécdota del buen samaritano. Tras haber escuchado innumerables sermones sobre el tema, los que van a la iglesia han acabado por entender que los samaritanos eran aborrecidos de los demás judíos, y que el caso de un buen samaritano que desvió su camino para ayudar a la víctima de unos bandoleros es el ejemplo perfecto de la necesidad de reconocerle a cualquier prójimo la capacidad de obrar bien. Pero hay otro motivo para prestar atención a Samaria en el contexto de esta investigación. Los samaritanos tenían sus propias expectativas de la inminente venida de un Mesías, a quienes llamaban de Taeb, y que difería bastante de la versión judaica. En el Evangelio de Juan 4, 6, 10 leemos que Jesús tuvo un encuentro con una samaritana y que ésta reconoció en él al Mesías. Es de suponer que se refería a Taeb, lo cual sugiere que el judaísmo de él era, por decirlo de alguna manera, poco ortodoxo. A lo mejor Jesús concibió la palabra del buen samaritano en agradecimiento al apoyo recibido de ellos. Otro concepto erróneo sobre los orígenes de Jesús es la idea de que era Jesús de Nazaret, es decir, oriundo de la ciudad de que existe en el moderno Estado de Israel. En realidad no nos consta que existiese antiguamente, antes del siglo III. Para hacer esto sería preciso decir que Nazareno, con lo cual se identifica a Jesús como miembro de una de las diversas sectas que usaron colectivamente ese nombre, aunque no fundó ninguna de ellas, y eso también es significativo. Wow, sí que falta. En realidad no nos consta que existiese antiguamente en el siglo III. Para ser exactos, se precisa que el Nazareno, con lo cual se identifica a Jesús como miembro de una de las diversas sectas que usaron colectivamente ese nombre, aunque no fundó ninguna de ellas. Eso también es significativo. De este grupo de sectas llamadas de los nazarenos sabemos muy poco.
aunque la denominación que eligieron es reveladora en sí misma, ya que se cree que deriva del hebreo nostrim, con el significativo de los custodios de los conservadores, los que mantenían enseñanzas y la tradición verdadera o guardaban determinados secretos que no participaban a nadie. Esta circunstancia va contra una de las doctrinas básicas del cristianismo, que la religión es para todos y no tiene secretos, en donde se perfilaba como polo opuesto de las escuelas mistéricas que ofrecían diversos grados de conocimiento e iluminación a los adeptos que van escalando los peldaños cada vez más empinados de la iniciación. En estos cultos el conocimiento solo se da a quien lo merece y no se le ofrece al pupilo la revelación hasta que sus maestros le consideran espiritualmente preparado. Era una noción muy común entre los tiempos de Jesús. Las escuelas mistéricas de Grecia, Roma, Babilonia y Egipto utilizan habitualmente esta enseñanza estructurada y guardaban celosamente sus secretos. En nuestro tiempo, esos métodos de las escuelas mistéricas lo utilizan muchas religiones y muchos sistemas filosóficos orientales, por ejemplo el budismo zen y también ciertos grupos como los francmasones y templarios. De esa noción de iniciación proviene precisamente el nombre de ocultismo, que, como hemos visto, significa únicamente el conocimiento del oculto. Los misterios se guardan en secreto hasta que se haya cumplido la hora y el discípulo esté preparado. Si las enseñanzas de Jesús no fueron dirigidas a las masas, entonces eran de índole helística y jerarquizadas, ocultas por tanto, y como hemos visto al reconsiderar la verdadera situación de María Magdalena, son demasiadas las semejanzas entre las escuelas mistéricas y el movimiento de Jesús para no hacer caso a ellas. Hay otras cosas muchas concepciones equivocadas acerca de Jesús. Por ejemplo, la historia de la Natividad es un evento de hadas es un cuento de hadas en su mayor parte y corresponde a situarlo al lado de los mitos de Natividad de otros dioses que mueren y resucitan. Pero es que incluso resulta dudoso que Jesús naciese en Belén, o mejor dicho, el Evangelio de Juan 7:42 exclama precisamente que no fue allí, mientras que la mayoría de los elementos de la Natividad derivan claramente de esos mitos de los dioses que mueren y resucitan. La visita a los sabios de Oriente se basa en un relato contemporáneo de la vida del emperador Nerón. A veces se ha llamado a personajes los magos, que es el nombre de determinada escuela sacerdotal y de tradición persa. Pero practicaban efectivamente sortilegios y hechicería, y se hace muy extraño pensar que tres visitantes comparables a otros tantos, Aleister Crowley, visitasen al niño Jesús para ofrecerle sus regalos, y que ello no suscite una palabra de crítica o de censura por parte de los evangelistas. Si es de creer la afirmación de que iban siguiendo una estrella que los llevó a Belén, serían además astrólogos. En la época la astronomía no era una ciencia separada. Está claro que se intenta impresionarnos diciendo que los hechiceros ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra, pero ya hemos visto que Leonardo, en la adoración de los magos, suprimió el oro, símbolo de realeza y de perfección. También hemos mencionado que se califica a Jesús de nagar, como el significado de carpintero o de hombre de letras, de conocedor y de las escrituras, en su caso más plausiblemente lo segundo. Ni tampoco es probable que los primeros discípulos de Jesús fuesen los humildes pescadores de la leyenda. Según A. N. Wilson, eran en realidad propietarios de una explotación pesquera a orillas de Tiberíades. Aparte de que, como ha señalado Morton Smith, es evidente que algunos de los discípulos no eran judíos. Felipe, por ejemplo, era un hombre griego. Muchos comentaristas citan las parábolas como pruebas de que era de origen humilde. En efecto, suelen emplear analogías sacadas de las situaciones cotidianas de la vida rural y doméstica, y esto se toma como demostración de que él tenía experiencia personal en tales situaciones. Sin embargo, otros han señalado que la imaginería utilizada revela solo un conocimiento superior de estas realidades triviales de la vida, como si hubiese sido un gran personaje que deliberadamente procuraba hablar a las masas en su mismo idioma, o como el aristócrata de nuestros días que, al presentarse como candidato a un partido conservador, se dirige a los votantes de clase obrera en un tono en el que crea adecuado para que ellos le entiendan. Y aunque las bodas de Caná no fuese, como algunos creen, la fiesta de sus propios depositorios con María Magdalena, demuestran sin embargo que se movía en círculos de la sociedad, como lo indica la faustosidad de la celebración. También el incidente de los soldados romanos que al pie de la cruz se disputaron la ropa de Jesús indica que valía la pena quedarse con ellas. No habría sido lógico que se jugasen a los dados unos harapos. Así pues va apareciendo un panorama de los orígenes de Jesús bastante distintos de las creencias en que nos educaron cuando niños. La próxima cuestión está en saber si podemos justificadamente sentar algunas hipótesis acerca del personaje. Por ejemplo, ¿se puede hallar en los evangelios alguna indicación positiva de que Jesús no fuese judío?
Después del bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde fue tentado por el diablo, quien por medio de un diálogo capcioso quiso obligarle a revelar su divinidad. Una vez más, la interpretación es nada fácil. Algunos han postulado incluso que lo revelado por la tentación fue nada menos que Jesús rechazaba implícitamente a Yahvé, lo cual podría ser discutible, pero hay otro episodio que refleja de manera más decidida su actitud frente a Dios, al Dios de los judíos. Uno de los sucesos más famosos del Nuevo Testamento es el que se produce cuando Jesús presa de cólera justiciera ante el espectáculo de los cambistas del templo derriba las mesas de estos, lo que parece un episodio bastante sencillo, plantea en realidad un problema principal que no ha pasado desapercibido a los teólogos y a los estudiosos del Nuevo Testamento. Aunque habitualmente se explica que la actuación de Jesús es por la santa ira que le produjo al ver contaminado aquel sagrado lugar por una actividad mercantil, esa sería una actitud muy occidental y bastante reciente, además porque el cambio de moneda a fin de poder comprar los animales destinados a las ofrendas del templo de Jerusalén no era una corrupción ni un abuso, sino parte indispensable para aquellos cultos, como ha destacado John Dominic Crossan, profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Chicago. No hay el más pequeñito indicio de que nadie estuviese haciendo nada incorrecto ni en lo financiero ni en lo ritual, y sigue diciendo que fue un ataque contra la propia existencia del templo, una negación simbólica de todo cuanto el templo representaba. Aunque han intentado explicar el acto, es que uno de los más trascendentales de la vida pública de Jesús, diciendo que expresaba su insatisfacción con el régimen imperante en el templo de la época, pero en el contexto de su tiempo y lugar habría sido una reacción desaforada como para hacer dudar de su equilibrio mental. Pongamos una analogía moderna, sería como si un anglicano irritado por haberse aprobado la ordenación de mujeres expresara su protesta en contra de la abadía de Westminster para derribar y pisotear la cruz mayor del altar. Eso no sucede sencillamente porque los devotos saben dónde está la frontera entre su acción adecuada y, muy por diabólica que sea, una protesta verdaderamente sacrílega. Lo que Jesús hizo fue entrar en esta segunda categoría. Así pues, el judaísmo sería como poco heterodoxo, lo cual despeja en el terreno nuevas sugerencias en cuanto a qué era en realidad, y tenemos claros indicios de que era parte de una escuela mistérica. Pero hay en los mismos evangelios algún episodio que apunte a esa posibilidad. Casi desde el comienzo de nuestra investigación tuvimos la sorpresa de descubrir que muy pocos investigadores se habían planteado una pregunta a nuestro entender fundamental: ¿de qué sacó Juan el Bautista el rito del bautismo? ¿Por qué el estudio de la cuestión nos había revelado que este no tiene absolutamente ningún precedente en el judaísmo, a diferencia de las abluciones rituales, es decir, las inmersiones reiteradas que simbolizan la purificación y están descritas en los manuscritos del Mar Muerto? Pero sería inexacto escribir esos ritos como bautismo, lo que propugna Juan era una ceremonia única, un acto de iniciación que cambiaba toda la vida e iba precedido de una confesión y arrepentimiento de los pecados. El hecho de que este no tuviese precedente entre los judíos lo indica el sobrenombre de Juan el Bautista, es decir, el único, porque nadie más lo hacía. De hecho, se ha considerado a menudo que había sido innovación suya, aunque hay muchos precedentes paralelismos exactos, pero todo fuera del mundo judío. El bautismo, como símbolo externo y visible de una renovación interna y espiritual, fue un rasgo de muchos de los cultos mistéricos que existieron en todo el mundo helenístico de la época. Tuvo una tradición especialmente duradera en el antiguo culto mistérico egipcio de Isis. Significativamente, el bautismo en sus templos a orillas del Nilo iba precedido de un arrepentimiento público de la confesión de los pecados ante el sacerdote. Más sobre esto en el capítulo siguiente. Fue aquel además el único periodo en la dilatada historia de la religión de Isis en que se enviaron misioneros fuera de Egipto. Así pues, parece bastante posible que Juan estuviese influenciado concretamente por ese ritual bautizador. Como luego veremos, quizá tuvo la experiencia personal de la religión egipcia en el territorio propio de esta, pues de acuerdo con algunas tradiciones cristianas antiguas, la familia de Juan huyó a Egipto para salvarse de la matanza de Herodes, tradiciones que se expresan, por ejemplo, en la Virgen de las Rocas de Leonardo. El bautismo de Jesús representa varias dificultades teológicas. La primera, y no pequeña, es que como hijo de Dios nacido sin mancha no tenía ninguna necesidad de lavar sus pecados, problema que no desaparece diciendo, como intentan algunos, que Jesús lo hizo para dar el ejemplo a sus seguidores, porque esa explicación no figura en ningún pasaje de los evangelios. Por otra parte, hay además varias anomalías significativas en los relatos evangélicos que describen el bautismo de Jesús por Juan.
mientras Morton Smith señala que la imagen de la paloma que bajó de los cielos no tiene paralelismo ni precedente con la tradición judaica. Damon Stewart ve más allá y descubre claros vínculos con el simbolismo y las prácticas de los egipcios cuando escribe: aunque supuestamente Yahvé envió a unos cuervos para que llevasen comida a un profeta, no tenían la costumbre de manifestarse haciendo bajar pájaros. La, la paloma en todo caso era el ave sagrada de la diosa pagana del amor, llámese Afrodita o Astarte. En cuanto a lo que Jesús creyó ver en Egipto, proporciona mejor explicación. Cuando Re o Ra de los egipcios del sol recibe en su seno al amado que es el faraón, adopta aspecto de Horus, cuyo símbolo corriente es el halcón. Que un dios adoptase a un mortal mediante un rito de bautismo no planteaba ninguna gran dificultad a los egipcios. La deidad egipcia principal a quien asociada habitualmente con el símbolo de la paloma es Isis, una vez más la llamada reina de los cielos, estrella del mar, estrella maris y estrella de Dios. Desde mucho antes de que naciese la Virgen María, con frecuencia se representó Isis en el pecho de a un niño de Horus, mágicamente engendrado por ella con el difunto Osiris. En la festividad anual que conmemora su muerte y 3 días después de su resurrección, se decía que el sol se volvía negro al morir y bajar a los mundos inferiores, y vemos los rayos de un sol negro sobre la escena de la crucifixión en el mural realizado por Jean Coutu para la Iglesia de Londres. Dado el insólito celo misionero de algunos grupos adoradores de Isis de la época y la proximidad geográfica de Egipto, por no mencionar a el ambiente cosmopolita de Galilea, no es extraño que Juan, Jesús y los demás seguidores hubiesen recibido la influencia del culto de Isis. Lo que sí es extraño es la pretensión todavía viva de que la mayoría de los cristianos crea que su religión es algo total y absolutamente único, sin manchar una por otra filosofías o religiones, cuando evidentemente no es así. Tomamos por ejemplo la última cena, en que, según es creencia común, Jesús instituyó el agape sagrado del pan y el vino en representación de su carne y su sangre, o si se quiere, resucitados en estas. Escribe A. N. Wilson que esto tiene un recio sabor a cultos mistéricos del Mediterráneo y muy poco sabor con el judaísmo. A continuación aplica el comentario a su idea de que la última cena fue una invención de los evangelistas, pero ¿y si hubiese ocurrido de verdad solo como rito pagano? Damon Stewart corrobora el paralelismo diciendo: Jesús tomó el pan y el vino, elementos de la hospitalidad cotidiana que sin embargo marcan la culminación del simbolismo de Osiris, e hizo de ellos no un sacrificio, sino la vinculación entre dos estados de ser. Para los cristianos, el agape sagrado del pan y el vino pudo culminarse con la comunión protestante y la Eucaristía católica. Es algo exclusivo de Jesús, cuando en realidad era ya una práctica común en las escuelas mistéricas principales del culto a un dios que muere, sobre todo las de Dionisio, Tammuz y Osiris. En todos los casos se entendía que era un camino para hacerse uno con el dios en cuestión y alcanzar la elevación espiritual, aunque los romanos expresaron su repugnancia ante el canibalismo implícito en este género de creencias. Todos estos cultos se llaman bien representados en Palestina hacia su época de la última cena, así que su influencia es comprensible. Si consideramos los 4 evangelios canónicos, es de señalar que el de Juan cuenta la cena pero no menciona la ceremonia del pan y el vino, quizá porque no se instituyó entonces. En otro lugar, en el Evangelio de Juan 6:54, queda implícito que el agape sagrado del pan y vino se celebra desde los primeros días de la vida pública de Jesús en Galilea. En cuanto al concepto de comerse y beberse al Dios de uno, según el rito de la misa, para los judíos era aborrecible. Observa Damon Stewart que la noción de que el cereal era Osiris fue común entre los egipcios, y también tuvieron cursos ideas muy similares de Gea, la antigua Grecia, relacionadas con las diosas de Mester y Perséfone. Otro paralelismo con las escuelas mistéricas, y que no tiene parangón con ninguna creencia ni práctica judaica, es el suceso de la resurrección de Lázaro. Claro está que se trata de un acto de iniciación. Lázaro resucita de la muerte simbólica. Lo uno y lo otro eran rasgos corrientes de la escuela mistérica de la época, y los ecos vuelven a aparecer en ciertos rituales de la francmasonería moderna. El único evangelio canónico que registra el acontecimiento es el de Juan. Le atribuye un carácter milagroso de literal resurrección de entre los muertos, pero el Evangelio secreto de Marcos deja claro que fue solo un acto simbólico, el cual marcaba la muerte y el antiguo yo de Lázaro y su renacimiento como un ser espiritualmente más avanzado. Es verosímil que el episodio fuese suprimido de los demás evangelios, porque la alusión a las actividades de la escuela mistérica era demasiado transparente para lo
Por lo que concierne a nuestra indagación, el punto más significativo de este rito es que su parangón más obvio remite a la ceremonia de renacimiento del culto egipcio de Isis, refiriéndose a la mística de Isis, al como se entendió en el siglo I. Demon Stewart escribe: la evidencia de Betania indica que Jesús practicó una especie de misterio similar al que vivió Lucio Apuleyo en el culto de Isis. Bueno, paramos aquí. Muchas gracias.